Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Bloodcast Live. El día de hoy, como todos los martes, tenemos un episodio de audiolibro, de nuestro audiolibro actual que sigue siendo Historia de la Gastronomía, esta vez del capítulo número 6. Este capítulo habla sobre el mestizaje culinario y en este caso, pues el lector observará cómo las aportaciones de América al mundo cambiaron la gastronomía, volviéndola más rica y extensa. Los principales cambios se dan en España y en América. Así que sin tanta parla, sin tanto cuento, como siempre, comencemos. Introducción. Con la llegada de los conquistadores a tierras americanas, surge una combinación de tradiciones gastronómicas que sentaron las bases de la cocina mexicana. De cierta manera, fue más un choque que un encuentro de la frugalidad indígena se pasó a la gula española. La batalla entre el maíz y el trigo no tuvo un vencedor, ya que aunque las hogazas no reemplazaron a las tortillas, fueron aceptadas por los indígenas y los españoles, a su vez, por la falta inicial de trigo, acompañaron sus platillos con tortillas y posteriormente incorporaron en su cocina mestiza al maíz. Aportación americana. El siglo XVI representa una revolución en materia alimenticia para España. Es el inicio de la transformación de algunos productos que serán cultivados o usados en el siglo XVII y algunos no lo serán hasta el siglo XVIII. La ganadería autóctona del Nuevo Mundo era pobre, en cambio, las plantas cultivadas eran bastante importantes y aún hoy constituyen el 17% de las que se producen en todo el mundo, como maíz, cacao, papa, frijoles, alubias, maguey, tabaco, jitomates, pimientos, coca, vainilla, cacahuate, mandioca o yuca y otras frutas tropicales, entre las que están la piña, la chirimoya, el aguacate y el mango. Todas estas plantas siguieron cultivándose durante la época colonial. Las 4 plantas más importantes son el trigo, el maíz, la papa y el arroz. Los extranjeros aportaron gran variedad de proteínas a la dieta mesoamericana. Con el traslado de las plantas se han perdido muchas especies que no se han podido registrar. Cristóbal Colón comenzó con el intercambio de plantas. Las islas del Caribe no fueron propicias para las plantas europeas. En el libro Décadas del Nuevo Mundo podemos encontrar lo que los españoles llevaron a España. Las plantas no fueron muy bien recibidas en Europa. Ellos ya conocían estas plantas pues tenían hierbas que eran tóxicas. Había confusión con las plantas. Todavía no existían botánicos. A pesar de que los conquistadores aceptaron hasta cierto punto los hábitos alimenticios y la dieta indígena, aportaron muy pronto las especies agrícolas de Europa. Introdujeron los cultivos de cereales, leguminosas, muchas hortalizas y frutas, vid, olivo y caña de azúcar. Algunas plantas textiles, ciertos frutos y diversas especias y sazonadoras, especialmente el ajo. Algunas de las principales aportaciones americanas que España ofrece a Europa. Hay algunas que son indiscutidas como la papa, el cacao, el jitomate, otras como el pavo, la alubia o el maíz que podían haber sido conocidas en la antigüedad, pero cuya aportación americana renovó su uso y por otra parte hizo que entraran en Occidente. Con la llegada de los conquistadores a tierras americanas surge una combinación de tradiciones gastronómicas que sentaron las bases de la cocina mexicana. De cierta manera fue más un choque que un encuentro. De la frugalidad indígena se pasó a la gula española. La batalla entre el maíz y el trigo no tuvo un vencedor, ya que aunque las hogazas no reemplazaron a las tortillas, fueron aceptadas por los indígenas y los españoles, a su vez, por la falla inicial de trigo, acompañaron sus platillos con tortillas y posteriormente incorporaron en su cocina mestiza al maíz. Esta parte se repitió, ¿no? El primer intercambio empieza en las Antillas,
se trajo caña de azúcar, animales como el cerdo, vacas, ovejas y gallinas. Se comía yuca, batata, mamey, piña, utia, que era un roedor grande, perro, manatí, peces, mariscos y tortugas. Hubo un gran choque entre las dos culturas. Los españoles no aceptaron el consumo de insectos, las algas de las lagunas, el perro Xoloitzcuintli y la carne humana. Por motivos religiosos, los españoles prohibieron el consumo e incluso el cultivo del amaranto, dado que para los indígenas esta semilla tenía alto significado religioso y ritual. Sobre el pavo, se ha escrito mucho y se ha discutido acerca de su procedencia, que ha dado lugar a dos teorías. Una sostiene que es una gallinacia del Viejo Mundo y otra afirma que el pavo no llegó a Europa hasta el siglo XVI. Todos los estudiosos están de acuerdo en que la domesticación del pavo se hizo a base de los llevados del Nuevo Mundo a Europa por los españoles. Si los españoles tomaron el pavo de México, también es evidente que trajeron al gallo y la gallina, además del caballo y otros animales. El pavo, de donde procede el nombre mexicano actual del guajolote, era conocido desde la más remota antigüedad. Los había salvajes, pero también domésticos. Criarlos era un viejo arte de los mexicas. En el Códice Florentino aparece un dibujo de unas mujeres cebando a un pavo, como lo hacen hoy las campesinas francesas con los gansos, además de hombres cuidando sus animales. Lo que parece evidente es que el éxito del pavo fue fulminante. Se dice que apareció como rotunda novedad en la mesa de Enrique VIII de Inglaterra y en la boda de Carlos IX de Francia en 1570, fecha en que por primera vez se cocinó para un banquete en ese país. Algunos de los productos que son llevados del Nuevo Mundo al Viejo Mundo son el maíz, el aguacate, el frijol, la calabaza, el chile, la papa, el tomate, el tabaco, el pavo, el cacao, la vainilla, la caña de azúcar, entre otros. El médico sevillano Nicolás Monardes, autor de la Historia medicinal de las cosas que se traen de las islas occidentales, editado en 1574, fue uno de los primeros que cultivaron el tomate en España. El jitomate tuvo gran éxito en un principio por la belleza de sus frutos. Los italianos lo llamaron la poma de oro, de donde se deriva la palabra pomodoro. Los franceses lo llamaron pomme d'amour. El tomate fue poco explotado gastronómicamente hasta el siglo XVIII, que comenzó a utilizarse en salsas y más tarde en toda clase de aderezos. Los frijoles, conocidos en España como judías, tienen bastantes sinónimos en español, como arvejas, judías, judipuelos, bojacas, frijoles y habichuelas, nombres dados en España. Parece ser que los romanos conocieron algunas especies de las 150 existentes y que las llamaban faseolus y las comían verdes y secas. Apicio, en sus 10 libros de cocina, nos da la receta de judías verdes con garbanzos. En el siglo XVI, las judías que hoy se conocen en España fueron llevadas a Italia y de allá a Francia. Las judías, en sus infinitas variedades, se extendieron rápidamente por todo el Mediterráneo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. El chile, ají o pimiento es de procedencia americana. Llegó en todas sus variedades, desde el más dulce hasta los chiles más feroces y picantes. De pronto se aclimataron en Andalucía, donde se sabe debió ser un condimento muy popular. También se le llama paprika, nombre dado en Hungría al pimiento español. En el siglo XVIII, los tomates y el pimentón eran como hoy el exceso de la comida española para paladares europeos. Para esta época ya se diferenciaba totalmente la pimienta del pimiento. La piña americana, que se conoce como ananá en Europa, ya que así aparecen textos, siendo el más antiguo en 1578. Ananás es un vocablo tomado del portugués, que a su vez proviene del guarí
idioma en el que se le conoce como nana. Parece ser que la cuna de la piña es Brasil y Perú, ya que en España nunca se aclimató. De España pasó a Francia, donde causó furor, sobre todo en el siglo XVIII, siendo uno de los bocados predilectos del libertino y epicúreo Luis XVI. En esta misma época llegan algunos platillos como los guisados de pavo y peces, tortillas de distintos tipos, salsas, tamales, chocolate, champurrado. Por otro lado, se conocen en Europa las costumbres de los antiguos indígenas, como los mexicas. En este aspecto, los banquetes de Moctezuma, emperador, causan gran admiración entre los europeos, ya que en sus mismas crónicas los españoles cuentan que contaba con un ceremonial muy riguroso. Comía solo, se lavaba las manos, nadie podía verlo ni hablarle mientras comía. Además, su mesa, adornada con manteles, se servía en vajillas de barro muy finas, debajo de las cuales ponían pequeños braseros encendidos para que la comida estuviese caliente. Se le servían más de 50 platillos distintos, que podían contener pavo, jabalí, vegetales, dulces, frutas, pescado, etc. Muchos escritores relatan la mesa imperial de Moctezuma, entre ellos Bernal Díaz del Castillo nos cuenta algo interesante, ya que nunca nos hubiéramos imaginado con la elegancia y la ceremonia con la que se realizaban sus alimentos. Este cronista hace mención cuando el clima era frío a la hora del servicio, se hacían hogueras con lumbres de ascuas, de una leña de cortezas de árboles que no hacía humo, eran muy olorosas. Para evitar que le diera más calor a Moctezuma, se colocaba delante de él una tabla tipo biombo, labrada, con figuras de ídolos en oro. Él sentado sobre pieles blandas y una mesa baja realizada del mismo material que los asientos. Se colocaban sobre la mesa manteles de manta blanca y pañuelos largos del mismo material. Se encontraban 4 mujeres hermosas y limpias, las que le daban agua en unos sicales hondos para que éste lavara sus manos, colocando debajo de ellas un plato para recoger el agua. Otras 2 mujeres le traían las tortillas. Todas ellas se retiraban. Cuando éste comenzaba a comer, se colocaba una puerta de madera pintada en oro para que no lo viesen comer. Solo 4 señores de edad avanzada permanecían de pie a su lado, con los que Moctezuma de vez en cuando platicaba con ellos o les preguntaba cosas. Cuando terminaba de comer, le ofrecía a cada uno de ellos el plato que más les había agradado. El cronista también menciona que en una sala le eran presentados los platillos para que seleccionara el de su agrado, indicando con una vara el que más le apetecía. Las vajillas eran utilizadas una sola vez. Estas eran de barro, de cholula, colorado y negro. Se relata que los más de 300 platillos eran colocados en pequeños braseros individuales cargados por jóvenes indígenas de la nobleza. También comenta que oyó decir que solían guisar carne de muchachos de poca edad y como tenían tanta diversidad de guisados y de tantas cosas, no se percataban si era carne humana o de animales. Mientras que el emperador azteca disfrutaba de estos manjares en la sala y detrás del biombo, permanecían en silencio los sacerdotes, los jueces, los ministros y guardias allí reunidos. Algunas veces, cuando Moctezuma estaba de vena, escuchaba música, y una especie de bufones indígenas, deformes porque eran chicos de cuerpo, chocarreros y truhanes que le hacían gracias, le bailaban y le cantaban. Al finalizar de comer, regresaban las mujeres a alzar y retirar los manteles. Le daban agua para lavarse las manos, despedía a los 4 señores y después de fumar su pipa, se quedaba reposando. Después de haber terminado los alimentos que sobraban, eran distribuidos entre sus miembros de la corte y sus guardias. Según los cronistas, eran más de 1000. En esto consistía el protocolo.
Basándonos en la crónica de Fray Francisco de Aguilar, algunos de los platillos que le solían ofrecer los describe de la siguiente manera: que su manera de servicio era muy grande, como príncipe muy poderoso. Según su descripción, henchían todas las salas en hileras, las aves cocinadas de las maneras más diversas, cocidas, asadas o bien guisadas. Otra hilera de empanadas muy grandes que eran las diversas variedades de tamales, que eran de aves, gallos y gallinas. Otra hilera de codornices y palomas, los pescados de río y de mar de todas las especies, cazuelas de mole verde, rojo, amarillo y negro, pipianes verde y rojo, barbacoa de aves, jabalíes y de tepezcuintli, cazuelas de gusanos de maguey, escamoles y otros insectos como chapulines y jumiles, guisos de nopales, quelites, verdolagas, huevos cocidos de codornices, gallinas, palomas y guajolotes. También tenían su lugar las ranas, los ajolotes y una rica variedad de tortillas, las cuales agradaron a los conquistadores. Les servían también toda clase de frutos locales y de otras regiones. Un capítulo especial era la variedad de postres como los elotes endulzados con mieles, capulines, miel de abeja, caña de maíz, frutas, mamey, zapote negro y blanco, chico zapote, chirimoya, pitayas, tejocotes, capulines y tunas. En la descripción de la mesa de Moctezuma no resulta exagerada la cifra de 300 platillos. Es necesario aclarar que la abundancia y exquisitez de la mesa de Moctezuma no quiere decir que él fuera una persona glotona. Por el contrario, se comportaba siempre como un hombre disciplinado, ya que los cronistas lo señalaban como un hombre de poco comer y no se daba a los excesos, o sea, un señor digno de tal mesa. En consecuencia, el refinamiento de su gran cocina era solo el reflejo de una tradición de su pueblo y de un grado muy alto de cultura y calidad espiritual. Debemos sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado histórico, porque desde nuestras raíces indígenas, todas las manifestaciones culturales denotan una civilización integrada con identidad y carácter. Después de 5 siglos, siguen presentes en las manifestaciones culturales de los mexicanos. Esta es una de las razones por la cual resulta interesante la cocina imperial azteca y la mesa de Moctezuma, antecedentes directos y con vigencia para la cocina mexicana actual. No sé por qué digo mexicana, perdón, pero es que lo leo y sale así. Se le llama cocina imperial azteca no solo por ser tan exquisita en su confección, variedad y gusto, sino que la ceremonia de servicio era de lo más refinado y elegante, requisito para que una cocina pueda considerarse como imperial. Los indígenas utilizaban el metate, piedras para moler, ollas de barro para nixtamalizar el maíz y comales. Los españoles utilizaban las cazuelas y hornos de leña. Los productos que se introdujeron a México del Viejo Mundo son 7: la carne, leche, huevo y queso, el trigo, el arroz introducido por los árabes, el azúcar de Nueva Guinea y los árabes que lo introdujeron en España. Es escasa, es cara y de mucho prestigio. En México la encontramos en Veracruz y Morelos. Cítricos, sobre todo la naranja, ajo y cebolla, la canela y clavo de olor de oriente. Todos los productos necesitaban un permiso especial para entrar al país. Los conquistadores que llegan a finales del siglo XV y principios del siglo XVI llegan con carne, que era un instrumento de poder, virilidad y prestigio. En la Nueva España la carne era cara. En 1530 la carne estuvo al alcance de todos por las grandes cantidades de ganado que había a mediados del siglo XVI. El gusto por la carne de los indígenas se hace más fuerte. Mendoza y Cortés hicieron un gran banquete con platillos muy grandes y exquisitos. Había cabezas de animales, puercos, animales rellenos de tocino, barras de chorizo,
conejos vivos, perdices y salían corriendo. En 1696 llega un conde a Puebla que estuvo 36 días e hicieron un gran consumo de carnes, exagerando en el vino tinto, pollos, dulces y confituras. La trinidad de los españoles son el trigo, el olivo y la vid. El pan era un alimento muy añorado por la Nueva España. El trigo nunca se climatizó al Caribe. El cultivo de trigo se hizo muy fuerte y de esta manera produjeron en la Nueva España elaborando panes finos con la flor del trigo y eran designados para el obispo y virrey. Se vendían en tiendas especializadas. Se elaboró otro pan con mezcla de 2 harinas pan vaso. El pan corriente eran las semitas mezcladas con salvado. El olivo llega al Nuevo Mundo como un símbolo de paz. Se siembran olivos en algunas iglesias de Puebla, Michoacán. Durante la Cuaresma surge la prohibición de comer carne y tenía que hacer ayunos de leche. La escasez de oliva juega un papel muy importante en lo religioso. Como podemos darnos cuenta, el intercambio de productos alimentarios entre el Viejo y el Nuevo Mundo fueron un acierto en la gastronomía mundial. Y bueno, mentira, sigue otra parte. Ahora vamos con la parte 6.2, que es la cocina de los Austrias. Se le llamó la cocina de los Austrias porque reinaron en España los de esa casa de origen español y austriaco. A partir del año 1500, cuando España tiene su esplendor, en 1600 empieza realmente a decaer. Durante ese siglo se lleva a cabo una cocina barroca, porque había abundancia de todo, incluyendo con las aportaciones americanas. En el siglo XVII llega la decadencia de España como potencia económica. Los factores que influyeron para que esto sucediera fueron inseguridad en el Atlántico, impidiendo la llegada del oro y la plata provenientes de América. La gran epidemia de 1598, que duró hasta 1600, arrasó con un 15% de la población. Estos factores se aunaron a una política exterior de guerra con Portugal y Cataluña y otras rebeliones internas en el país. Otro problema que afrontó España fue la certificación del campo, así como la aplicación en el número de títulos nobiliarios, lo que hizo que la burocracia creciera, creando así un círculo pequeño que manejaba la mayor parte del dinero de las arcas reales. La miseria era abrumadora en muchas partes a finales de 1621. La situación era tal que el procurador de Granada, don Mateo Lisón y Bledna, lanzó un discurso sobre las condiciones en que se encontraba su reino con sus incontables abusos y desórdenes administrativos. Describió al país de la siguiente manera: la gente no hace más que vagabundear por los caminos comiendo hierbas y raíces, trasladándose a otros reinos y provincias. Esta situación afectó a otros países como Inglaterra y Francia. Durante este periodo, cabe destacar que mientras el pueblo moría de hambre, los aristócratas y terratenientes hacían gala de una gran gula. Por ejemplo, el banquete que se le sirvió a Carlos I, donde se sirvieron cerca de 1600 platillos distintos. El cerdo en esta época era muy importante, porque se consideraba objeto cultural, ya que la prohibición de la religión judía y musulmana lo convierte en un punto de distinción para los católicos. En esta época surgen los pícaros de la cocina. Eran gente que merodeaba las casas de los nobles y gustaban de acomodarse con o sin salarios en las cocinas de los grandes señores, donde vivían entre ollas, cazuelas y sartenes. Podían alimentarse a cambio de sus servicios. Francisco Motiño es un personaje Francisco Motiño es un personaje muy importante en la gastronomía de esta época, quien entró como ayudante de cocina de Felipe II y fue cocinero mayor de Felipe III. Escribió Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, que se publicó en 1611. En esta obra se expone lo que es una cocina digna de un palacio. Según él, es necesario guardar 3 cosas: la limpieza, el gusto y la rapidez. En esta época
consumían las aves y la carne. El asado era la base de esta cocina. Las aves se hacían a la parrilla cubiertas con tocino. Las carnes se maceraban con hierbas, vino y especias. Se utilizó el cerdo asado relleno de aceitunas, alcaparras y uvas. La cocina barroca era todo un ceremonial donde había pan, vino, salsas y además se arreglaba con tapices, muebles y vajillas de cerámica. Los utensilios de la mesa eran cuchillos, cuchara, tenedor y espátulas. El montaje de la mesa incluía manteles, servilletas, toallas, aguamaniles, encajes, migas de pan, entre otras. Se servían los alimentos en un lado de la mesa y los comensales se colocaban del otro. El vino se servía en copas. Dentro de las reglas de etiqueta en la mesa encontramos las siguientes: no rascarse la cabeza, no sonarse la nariz en la mesa, si se podía escupir y usar sombrero. El primer menú escrito en esa época fue por el duque Enrique de Brunswick en 1619, el cual se volvió moda. En 1614 se edita otro libro llamado Estilo de servir a príncipes, con ejemplos morales para servir a Dios, de Miguel Yelgo de Vázquez, en el cual se incluyen todas las formas de servir del camarero o mesero, el mayordomo, el maestre de sala, el veedor y el cocinero. Este libro describía el servicio de la mesa en el reinado de Asturias, nombrando las distintas habitaciones o espacios que intervenían en el negocio de comer, que eran la cocina, la panetería o panadería, la cava o bodega, la salsería donde se guardaban los utensilios para el montaje de las mesas, la tapicería, la fuerrería donde se hacía la limpieza y arreglos de los comedores y la cedrería que suministraba velas para la iluminación de los comedores. Por otro lado, los empleados que trabajaban era el comprador que adquiría las carnes, pescados, entre otros, entregándolos a los oficiales del guardamansión, donde se recibían por peso y medida, llevando la nómina de las raciones. El squire de cocina cuidaba de comprobar su calidad y precio, y de distribuir los manjares y vigilar los alimentos del fogón a la mesa real. La cocina estaba integrada por un cocinero mayor, el cual tenía derechos especiales en las comidas, disfrutaba de médico, botica, habitación y percibía diariamente un pan, 2 raciones de vino, varias velas, un cuarto de carnero y gallina. En días de vigilia le otorgaban pescado, huevos, manteca, entre otras cosas. Las jerarquías en la cocina eran el principal era el cocinero de la servilleta, que recibía diariamente del guardamansier lo necesario para el consumo. Entregaba los platos a los encargados de llevarlos a la mesa real, y si eran sopas o algo que se presentaba en olla, lo llevaba al comedor sobre una servilleta en los hombros. Los galopines limpiaban la cocina y desplumaban las aves. Pasteleros, aguadores, triperos, especieros, potassier y brusier, que proveían de ensaladas, verduras, harinas, cacerolas, leña, carbón y artículos de limpieza. Fuera de la cocina habían 2 cerveceros, un sommelier de cava para escanciar el vino en la mesa del rey, un sommelier de panadería que cuidaba de los manteles y vajilla de plata, entregando al trigo el panadero para confeccionar el pan, el saucier, que tenía a su cargo los guisos, proporcionando el vinagre, el frutier, que compraba y servía la fruta, el ujier, de la sala de la vianda, que hacía poner la mesa a las horas convenientes y cuidaba de que la sirvieran los que debían hacerlo. El trinchante presentaba al rey los manjares, el valet servant limpiaba los cubiertos y servía el pan, el maestro de cámara pagaba los gastos de despensa y servidumbre culinaria, el contralor inspeccionaba los servicios de cocina y mesa, el greffier llevaba la contabilidad y el registro de los sirvientes. Por último, eran funcionarias de servicio de cocina, la lavandera de boca y la lavandera de estado, que lavaban respectivamente la ropa del servicio real y la de los oficios de mesa. Debido a la crisis
Poco a poco el lujo se fue acabando. Solo los nobles siguieron utilizándolo. En esta época surgió un platillo muy característico, la olla podrida. Y bueno, ahora sí, eso era todo el capítulo. Recuerden que este fue el capítulo número 6 del libro de Historia de la Gastronomía. Nos escuchamos el próximo martes con el capítulo número 7 que habla sobre la cocina europea. Así que espero que se conecten. El martes a las 9 de la noche, como todos los martes, estará saliendo el respectivo episodio. Sin más que decir, los quiero mucho, espero que les haya gustado el capítulo. Perdón por los errores de lectura, pero ando como en modo zombie o pendeja, ni sé. Y como siempre, la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales: YouTube, TikTok, Instagram, Spotify y otras plataformas de podcast más en las que estamos por ahí dando vueltas. Sin más que decir, nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Adiósito.